Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando la Trinidad. Esta es la octava presentación. Si no ha visto las anteriores, en este mismo canal puede encontrarlas y ver la serie completa. Si esta es la primera vez que ve este estudio, le invito a que mejor se detenga en este momento y busque la primera para ver la serie completa. Así puede usted entender de mejor manera este estudio tan interesante, la Trinidad. ¿Es conocible el ser de Dios? No, el ser de Dios no es conocible por ningún hombre, porque aunque el ser humano se empeñe en conocerlo y reclame conocer la esencia de Dios, aunque surjan argumentos como el de la mente iluminada por la fe y que la inspiración divina, el ser humano nunca ha sabido acerca de la esencia de Dios. Sabemos lo que la Biblia muestra, pero cómo es Dios, cómo está compuesto, eso no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Concluir que Dios es como los concilios dicen que Él es, o como cualquier persona se lo imagine, no pasa a ser más que simple imaginación. Dios existe, pero nadie puede describir su ser. Lo maravilloso es que solo Dios sabe cómo es Él y resulta grotesco e irreverente reducir su ser a la imaginación humana y enfatizar que así como es imaginado, así es Él. Los concilios trinitarios son precisamente eso, un grupo de reuniones episcopales en las cuales el ser de Dios fue destrozado repetidas veces y vuelto a armar según las ideas de sus conformadores. Pero con todo, y tales reuniones, y estudio tras estudio, y de abrir la Biblia y no encontrar una respuesta de la esencia de Dios en la Biblia, recurrieron a las filosofías. Y hoy en día, esos acuerdos de los concilios han sido tomados como reuniones iluminadas por la dirección del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo dio a los concilios la iluminación que Pablo, Pedro, Juan, los profetas, ninguno de ellos recibió. Los escultores, los pintores y las historietas infantiles han creado imágenes de Dios. ¿Pero son esa su verdadera imagen? Sencillamente no. Ni es Dios, ni esas imágenes representan a la verdad acerca de Dios. Exactamente lo mismo puede decirse de los acuerdos conciliares que dieron a Dios la figura que actualmente tiene. Entre lo que Dios es y lo que la mente imagine no existe absoluta correspondencia, excepto aquella que el humano desea atribuirle. Eso inmediatamente dice que la realidad que el hombre se imagina no es la verdadera realidad de Dios. Que el humano diseña a Dios no significa que Él sea según lo diseñado. Usted puede imaginar a Dios. Cierre sus ojos. Vamos, cierren. Imagínese a Dios. ¿Significa que Dios es así como usted se lo imaginó? No. Entonces, como usted no sabe cómo es Él, no sabe su esencia, entonces usted lo que hace es recurrir a la Biblia, que es lo único que podemos entender acerca de Dios. Y aun cuando va a la Biblia, todavía la Biblia no describe la esencia de Dios. Entonces, ¿en dónde ya es descrita más allá la esencia de Dios? En los acuerdos de los concilios, que definieron que Dios, es un ser trino. Pero la Biblia no lo dice, es imaginación y con apoyo en filosofías. Admítase o no, créase o no, eso fue exactamente lo que sucedió en los concilios, que dieron una forma amorfa a Dios. Aunque los obispos diseñadores, hoy los flamantes padres de la Iglesia, aunque ellos hayan proclamado legitimidad para su composición, la verdad tocante al ser de Dios permanece inmutable. Nunca la conocieron. Por el trasfondo de sus declaraciones y los debates que sostuvieron,
claramente se ve que desconocían el tema. En el Concilio Vaticano I se estableció lo siguiente. Esto es cita textual. La Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto. Uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Eso dice textualmente, o dijo el Concilio Vaticano I. ¿Qué significa esto? Que la Trinidad solo se entiende si es revelada. Sí. Entonces eso significa que a mí y a otros millones de creyentes que no vemos lo mismo, quizás no nos ha iluminado Dios. Porque como en la Biblia no está, yo tengo que esperar a que Él me lo ilumine. Porque yo busco en la Biblia y en la Biblia no está. ¿En dónde está? Tengo que ir a los acuerdos de los concilios. Y al ver ahí, ahí sí está la explicación. Pero está bajo esas palabras, no bajo la Biblia. Y yo, como lo que he creído es esto, que todo aquel que hable, hable conforme a las Escrituras. La declaración del Concilio Vaticano establece su autoridad entre los cristianos católicos y evangélicos. Sí, mi hermano evangélico. El Concilio Vaticano I es el que define que la Trinidad es un misterio escondido y que solo aquel a quien Dios se lo revela lo puede entender. ¿Y a quién se lo reveló? No se lo reveló a los evangélicos, se lo reveló a los católicos. Y ya los evangélicos después pues lo adoptan de la misma manera. Porque declaran que la Trinidad les fue revelada a ellos, sí, a la Iglesia Católica, desde lo alto. Esto es lo que millones de protestantes y evangélicos no quieren ni escuchar ni aceptar. Le niegan a la Iglesia el derecho, o sea, a la Iglesia Católica el derecho que ella reclama como la iluminada, como la organización a la cual le fue revelada la Trinidad. Mientras ella se yergue inamovible, satisfecha de la sumisión que las otras iglesias le otorgan. Sí. ¿Quién estableció la Trinidad? La Iglesia Católica. ¿Quién declaró que Jesús nació el 25 de diciembre? La Iglesia Católica. Por ende, usted como evangélico celebra la Navidad porque la Iglesia Católica se lo dijo, no porque la Biblia lo dice. Y así podríamos ir con otras tantas cosas. Sin embargo, el evangélico dice, no, yo no me sujeto a los papas. Claro que se sigue sujetando al papa. Mientras usted siga sosteniendo las mismas doctrinas decretadas por la Iglesia Católica y decir que la Biblia lo dice, aunque la Biblia no lo dice, usted se sigue sujetando al papa, aunque sea evangélico. Bingo. Eso es lo que Satanás quiere. Quiere que usted no sepa lo que está haciendo. En el ambiente extrabíblico, creer de esa manera es una regla. De otra manera, y dije extrabíblico, o sea, lo que la Biblia no dice. De otra manera, el dogma queda sin efecto. De ahí que habiendo sido establecida su validez, necesariamente hay que declarar que el Espíritu Santo es Dios, aunque la Biblia nunca lo mencione como tal. En ninguna parte de las Escrituras son vistos los siervos de Dios pidiendo o dirigiendo oraciones al Espíritu Santo. Busque en la Biblia. Porque yo escucho evangélicos diciendo, oh Espíritu Santo, ven. Busque en la Biblia una sola oración para el Espíritu Santo. Yo encuentro oraciones para el Padre y encuentro al menos una para el Hijo, pero no encuentro ninguna oración dirigida al Espíritu Santo. Entonces, dirigir oraciones al Espíritu Santo, ¿eso qué es lo que hace? Pues sencillamente, la Escritura se desconoce. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él declaró esto en Hechos 7:56. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Notoriamente su declaración excluyó al Espíritu Santo, sencillamente porque no lo vio, ni en el centro, ni al lado del Padre o del Hijo. No vio al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Y Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Como puede concluirse, el texto no es referencia a elementos trinitarios. En ningún momento el Señor sugiere algo así como mi Padre, el Espíritu Santo y yo somos uno, que es la idea que trinitariamente se pretende extraer de Juan 10:30.
En conclusión, si ha de validarse la existencia de la Trinidad, esto debe hacerse en base a la autoridad que la Iglesia Católica posee, como cabeza de la religión cristiana, a cuya autoridad están sometidas todas las organizaciones cristianas menores que fuertemente apoyan las decisiones tomadas en los concilios. Algunas veces se escuchan de vez en cuando alegando que el dogma de la Trinidad no es producto de determinaciones de la Iglesia. Sin embargo, históricamente no pueden demostrar que la Iglesia Católica actual no sea la misma que estableció ese dogma. Asimismo, quien posea conocimiento del desarrollo conciliar de este dogma puede comprobar que no fue la Santa Escritura la base, sino los argumentos filosóficos de los padres de la Iglesia lo que prevaleció. Entonces, cuando usted se pare y diga, esta oración la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, busque eso en la Escritura, mi amado hermano. Búsquela. No la va a encontrar. Oh, pero dice ya bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, así dice. En el nombre significa con la autoridad del Padre y del Hijo. Y obviamente el Espíritu Santo es nuestro guía. Entonces, sí, están los tres. Sí, pero eso no es Trinidad. Eso de la configuración de la Trinidad, tres divinas personas, un solo Dios verdadero, esa ya es imaginación del ser humano. ¡Oh! Me dice alguien. Pero sí hay un texto bíblico, mi hermano Oscar. Un texto bíblico que sí dice que ellos son tres. Y ese es nuestro próximo estudio. Y será el último de esta serie acerca de la Trinidad. Vamos a estudiar el texto bíblico que sí dice que ellos son tres. Soy Oscar Mata. Es un gusto estudiar con ustedes. Que la paz del Señor Jesucristo sea con usted.